Que estábamos comentando antes, ¿no? De una cantidad de personas que ya se pueden ir a inscribir, pueden darse la vacuna y sin embargo no lo hacen. Entonces, lo que había dicho el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyan, es que estaban analizando que sea obligatoria, ¿no? Porque es una cuestión de salud nacional. Ya tenemos enganchado para hablar de este tema a Juan Sebastián Rieria, que es director provincial de hospitales bonaerenses. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien. Sebastián, bueno, quería preguntarte qué opinabas sobre si la vacunación tiene que ser obligatoria a largo plazo al menos, ¿sí o no? Sí, la verdad es que para nosotros es una política de Estado la vacunación, al igual que las vacunas de calendario, digamos, como política para que se instituya tiene que ser una obligación de todos los ciudadanos de cualquier manera, como vos bien decías, no al corto plazo, porque las vacunas llevan un periodo hasta que se pueden incluir en el calendario como obligatorias. En la Argentina la cultura de vacunación es una cultura, digamos, muy arraigada. Sí. Nosotros hoy por hoy no vamos a tener problema en coberturas por la obligatoriedad o no de la vacunación. Nosotros en el resto de las vacunas tenemos coberturas muy altas. Andamos por encima del 90% de la mayoría de las vacunas. Así que en este caso, tal vez las dificultades que podamos estar teniendo ahora es como lo decía el ministro Goyan, tal vez por personas que en la cotidianidad de su vida no lo pusieron como prioridad ir a vacunarse, pero cuando uno va y le plantea la posibilidad o le lleva, digamos, para inscribirse el turno, las personas aceptan y se vacunan. Así que en ese sentido estamos muy convencidos que vamos a alcanzar un alto índice de cobertura. Sebastián, pero ¿por qué te parece que hay alguien que no lo puede tener como prioridad ir a vacunarse cuando ya lo puede hacer después de que estuvimos en una cuarentena muy estricta el año pasado? Un montón de personas tuvieron que cerrar sus comercios a partir de, digamos, de las restricciones que había, de que no se podía ir a trabajar en algunas cuestiones por una cuestión de salud. Y llama la atención que hoy por hoy no les parezca prioritario ir y aprovechar el turno. Y tenés diferentes grupos de población. Los adultos mayores, la mayoría, digamos, tenemos una gran adherencia a la vacunación. Yo creo que por ser el primer grupo que estuvo, digamos, como en mayor riesgo en la primera ola, incorporó, digamos, ese riesgo y rápidamente se sumó a la vacunación. El grupo de más jóvenes que tal vez en su cotidianidad, su vida laboral y demás, no asumen el riesgo de la misma manera. A veces es un poco son más reacios, no más reacios, pero digamos, no lo ponen como prioridad. Sí. Lo que te quiero decir con esto es que en la Argentina digamos, el movimiento antivacunas es mínimo, prácticamente no existe un movimiento como se ve en Europa y en otros países. Lo que puede haber sí es esto que te digo, actitudes individuales que tienen que ver tal vez digamos, con que las personas prioricen, y en eso tenemos que ser tal vez un poco más enfáticos nosotros en Doctor, llevar la información a toda la población. doctor, dos preguntas precisas, breves. ¿Qué opina sobre el tema del pase sanitario? Porque parece que no hay mucho acuerdo en eso, en el AMBA. Digo, en provincia sí, en Ciudad Quirós ayer dijo que no es el momento de aplicarlo. Y por otro lado también las clases, que también hay diferencias. En la ciudad volvió la presencialidad total y en la provincia, incluso el propio viceministro Kreplak dijo, es peligroso, ¿no? ¿Qué piensa sobre eso? ¿Por qué hay tanta divergencia entre un lugar y otro a esta altura, digamos, cuando ya llevamos varias semanas de descenso de contagios por un lado y de internaciones por otro? Bueno, con respecto al pase sanitario, hay realidades epidemiológicas diferentes. En la ciudad, que es un territorio mucho más pequeño y se homogeneiza la situación, digamos, de epidemiológica, tal vez la ciudad tenga una estrategia diferente respecto de cómo, digamos, ir permitiendo cierto tipo de actividades y cuál va a ser el criterio para ampliar los aforos. La provincia de Buenos Aires lo que plantea es un estímulo de un 20% más para poder ampliar los aforos a aquellas personas que demuestren estar vacunados. No restringe el aforo básico para la fase en la cual vos te encuentres, pero el comercio o la actividad puede ampliar un 20% de población que cuente con la vacuna. Nos parece que es un criterio de estímulo que incluso estimula la vacunación, pero bueno, nosotros vamos en ese sentido. Y respecto de la presencialidad,
cabe básicamente lo mismo. Yo estuve recorriendo la provincia y pasaba de un distrito que estaba en una fase a otro que estaba en una fase menor y siempre me consultaban cuándo se podía implementar algún mayor nivel de presencialidad en las clases y tenía que ver con esto, tenía que ver con la situación epidemiológica. La presencialidad no es un capricho no digamos, del gobierno, sino que lo condiciona la misma situación de la pandemia. Sebastián. Porque porque tengamos en cuenta que cuando se quisieron, incluso en Ciudad de Buenos Aires, se abrió, digamos, se ejerció la presencialidad, la mayoría de los colegios tenían o burbujas aisladas o docentes contagiados y desgraciadamente en muchos casos tuvimos que lamentar la pérdida de algunos docentes. Entonces, no es que las medidas no es un capricho, son para restringir... ¿Hola? No, que decíamos que no es un capricho, ¿se entiende? No, que no es para restringir las libertades individuales, sino que teniendo el conocimiento epidemiológico y la responsabilidad de cuidar la salud de la población, se indican ciertas medidas para no exponerla. Entonces, como lo decía el viceministro Kreplak, en lugares hay digamos, que todavía tienen circulación viral y la incidencia de casos es alta, es peligroso. En lugares que bajó la incidencia se puede establecer algún nivel de presencialidad. Las clases en la provincia de Buenos Aires no se discontinuaron nunca, con ciertos niveles de presencialidad de acuerdo a la situación epidemiológica. Juan Sebastián Riera, y estábamos escuchando al director provincial de Hospitales Bonaerenses. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. A esa señora ya le dieron 800.000 Sí, dosis, y al ¿no? hombre de rulitos. Y al hombre con la remera gris de River. Lo vacunan toda la mañana, ¿no? La Sputnik 7 le pusieron. Tremendo. Está por la dosis 800.214. Ya es parte de la familia el señor con la camiseta de River vacunado, ¿no? Ahí estamos. Saludos a las